que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. ¿Cómo están? Todos ustedes están mejor que yo esta mañana. Pero el Señor me sostiene y estoy aquí. Así que, una gripe. Me perdonan el drama. Bienvenidos a Crosspoint Español. Damos una bienvenida especial a los que nos visitan por primera o segunda vez. Sean bienvenidos entre nosotros. A todos los que están con nosotros aquí en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y los que están viendo nuestra transmisión a través de Facebook Live o a través de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. ¿Cómo les va con la dieta de Año Nuevo? A mí también. Bueno, no importa cuánto nuestros planes se vayan a pique, nosotros podemos celebrar la realidad de que el amor de Dios por nosotros permanece firme. Y permanece firme porque no es basado en mi desempeño, no es basado en mis resoluciones, no es basado en mi fuerza de voluntad. Está basado en el hecho, en el hecho inconmovible de la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Y eso no hay quien nos lo quite, ¿verdad? Amén. Dicho eso, si usted está en Cristo y usted desea hacer algún tipo de resolución este año, yo quiero que usted sepa que usted tiene una ventaja única como cristiano. Usted tiene una ventaja única. Nosotros tenemos acceso a un poder que no está disponible para los que no se han reconciliado con el Señor. ¿Sabía eso? Tito 2, leemos que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Una vez esta gracia trae salvación, dice que nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Oyó eso? El mismo Dios que nos salva gratuitamente, usted no se lo ganó, usted no impresionó a Dios. El mismo Dios que nos salva gratuitamente es el Dios que nos da el poder para obedecerle. Amén. Así que en este nuevo año nuestra intención con la miniserie Adelante es alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios. Y una de esas prioridades es que sepamos que, bueno, ya que somos pueblo de Dios, ya que nosotros nos identificamos con Jesús, usted debe saber que tiene un enemigo que quiere traer división entre nosotros. Tenemos un enemigo que desea traer división entre nosotros. Inclusive, este objetivo, este tema de buscar unidad entre cristianos, como yo les mostré el domingo pasado, es un tema bíblico. Esto no es un tema hippie de agarrarnos de las manos y cantar We Are the World. Esto es un tema bíblico, la unidad cristiana. Inclusive, este era un objetivo importante aún para los cristianos reformados puritanos de la antigüedad. El autor puritano Thomas Brooks escribió un libro titulado, me encantan los títulos de los libros puritanos, Preciosos remedios contra las artimañas de Satanás. Ese libro fue escrito en el 1652. En este libro él escribe lo siguiente: recuerden esto, el desacuerdo entre los cristianos es el triunfo del diablo. Qué triste que los cristianos le den a Satanás una razón para triunfar. Como les dije la semana pasada, hay asuntos esenciales en los cuales hay que trazar una raya, y es blanco y negro. Pero de ahí en adelante, todo asunto secundario tenemos que reconocerlo como es y seguir reconociéndonos como hermanos y hermanas en la fe. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, por eso, a través de esta miniserie, queremos traer claridad para que nosotros sepamos cómo andar en unidad este año nuevo. Así que para que logremos ese objetivo juntos, lo primero que aclaré en la semana pasada es algo muy básico. La unidad requiere esfuerzo. Denme un momentito pentecostal. Diga conmigo, la unidad requiere esfuerzo. Bueno, irse a la deriva nunca va a resultar en unidad. Si dejamos que las cosas se encarguen de sí mismas, eso nunca va a resultar en unidad. La unidad siempre va a ser el fruto de nuestro empeño, el fruto de nuestro esfuerzo.
El domingo pasado vimos que parte de ese esfuerzo es mantenerse enfocados en las cosas que son verdaderamente importantes, porque hay tantas cosas que nos quieren distraer. Hay tantas cosas que están compitiendo por nuestra atención. Pues en esta mañana la visión que yo deseo transmitirles es que cuando yo miro esta congregación y yo veo todos los países representados, mire, qué privilegio tan grande. Que aquí tenemos representados a República Dominicana, Venezuela, Colombia, Argentina, Puerto Rico. ¡Qué privilegio tan grande! México. Y si no mencioné su país, pues me perdona. Pero, Perú. Me perdonan, ¿verdad? Se rieron, no me perdonan. No. Cuando yo veo esta mezcla, primero que nada, qué gran privilegio, ¿verdad? Amén. Gracias. Y me doy cuenta que el resultado es incomodidad y tensión, muchas veces. Vamos a llamarlo lo que es. Esto muchas veces resulta en incomodidad y tensión, pero esa incomodidad y esa tensión que resulta es precisamente la voluntad de Dios para nosotros. Precisamente. Esta diversidad bíblica, porque yo sé que la palabra diversidad está bien cargada culturalmente, así que la voy a clarificar. Diversidad bíblica no toma a Dios por sorpresa. Amada iglesia, nosotros somos diferentes por diseño. Si trajo su Biblia, le voy a pedir que la abra en Hechos 16. La Biblia se divide entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El quinto libro del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar el capítulo 16, versos 11 al 34. Si no tiene Biblia física o si no tiene una aplicación de Biblia en su celular o aparato electrónico, recuerde que siempre puede leer el pasaje de hoy junto a nosotros, entrando a su navegador y accediendo al sitio BibleGateway.com. Y como puede ver, puede poner en el campo de búsqueda de la izquierda, pone el pasaje. Y en el campo de búsqueda de la derecha puede escoger su versión preferida. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas la mayoría del tiempo. ¿Les doy un trasfondo de hechos? Sí. ¿Quién sabe quién fue el autor de Hechos? Lucas, muy bien. ¿Qué más escribió Lucas? Lucas, el Evangelio de Lucas. De hecho, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles se les consideran dos tomos de la misma obra. Ambos fueron dirigidos a la misma persona, un tal Teófilo, aparentemente un gentil de posición privilegiada. Pues este libro documenta de manera narrativa, esto documenta la manera explosiva en la cual la iglesia cristiana nace a principios del primer siglo. Pues Jesús cumple la promesa que había hecho de enviar un poder sobrenatural. Y lo llamo sobrenatural porque este poder tomó un grupo de hombres de poco estudio y mucha cobardía. Y les dio la elocuencia y la valentía para proclamar a Jesús como Dios y Salvador en medio de una sociedad que los estaba amenazando en todo momento. Pues por esa razón, en cuestión de meses, la lista de seguidores de Jesús crece por decenas de miles. El Señor estaba obrando de una manera milagrosa y de una manera inusual para establecer su iglesia en este tiempo. Ahora, como era de esperar, los seguidores de Jesús se convierten en el objeto de las burlas, de la opresión y de la persecución de parte de las autoridades civiles y religiosas de parte de los judíos. Pero usted sabe qué pasa cada vez que la iglesia es perseguida. ¿Usted sabe qué sucede? Eso, bueno, primero, vamos a ponerlo paso por paso. Resulta en el esparcimiento de los creyentes y por consecuencia el mensaje de salvación a través de Jesús, eso termina llegando hasta fronteras que ellos nunca se habían imaginado. Cuando este libro termina, el evangelio
desde el área de Palestina se había regado desde Etiopía hasta Europa. Bueno, algunos de los apóstoles originales de Jesús se quedan en Jerusalén y ahí se forma la sede central de la iglesia. Ellos se encargan desde ahí de decidir los asuntos centrales y asegurarse que las nuevas iglesias quedarán apegadas al mensaje principal. Mientras tanto, en Hechos vemos que comienzan a surgir nuevos líderes como Pablo y Bernabé. Pues ellos salen en viajes misioneros que llevan el mensaje de Jesús, como dice aquí, a los confines de la tierra que ellos conocían. Pues sucede algo que no había sucedido antes. La iglesia cristiana, que hasta entonces se componía exclusivamente de personas de origen judío, pues empieza a mostrar una diversidad cultural, una diversidad racial, una diversidad étnica. ¿Y qué sucede? Cuando eso pasa, las cosas no se ponen más fáciles. Las cosas se complican. Por eso en el capítulo 15 de Hechos, la iglesia tuvo que convocar un concilio especial en Jerusalén, número 1, pues para aclarar el mensaje del evangelio. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué es lo central? Y número 2, para proteger a los nuevos cristianos gentiles de que no se les impusieran cargas culturales injustas. Por ejemplo, si yo soy un hombre gentil acabado de convertirme al cristianismo en el primer siglo, para mí es muy significativo que me digan, pues, no tienes que comer kosher y no te tienes que circuncidar. Muchos gentiles celebraron eso. Eso se hizo necesario porque, como vamos a ver en esta mañana, Dios ya había decidido que la salvación no iba a ser solo para los judíos. Su propósito desde siempre fue conceder una salvación sin segregación. Vamos a ver cómo el mensaje del Evangelio en esta mañana llega hasta Europa a través de la ciudad de Filipos en Macedonia. Vamos a oír sobre una salvación que trascendía y todavía trasciende toda clase social. Pero bueno, antes de comenzar, oran conmigo. Amén. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdame en esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú me tienes aquí. Y, Padre, tú deseas que tu evangelio sea predicado. Y yo te ruego, Padre, que me perdones por todas las maneras en que me interpongo. Y te ruego que tu mensaje salga claro, Padre, a pesar de mí. Tú tienes poder. Gracias, Señor, porque por ese mismo propósito eterno que los gentiles vinieron a ti, Señor, nosotros estamos aquí en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio de participar en tu misión de rescate. Gracias, Señor. Señor, muéstranos con qué personas tú quieres que compartamos el evangelio de vida. Aun si son personas a quienes nosotros no consideraríamos acercarnos, Señor. Danos la sabiduría para saber cómo hacerlo, Señor. Te pedimos que en el poder de tu Espíritu, Señor, que nosotros seamos anunciadores, Señor, heraldos de tu evangelio y que eso resulte en la conversión de muchos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el siglo XIX, a pesar de que la esclavitud fue abolida oficialmente en los Estados Unidos en el año 1863, el proceso actual de poner esa proclamación en práctica tomó varios años para hacerse cumplir. Eso no fue que declararon la abolición de la esclavitud y al otro día todo el mundo estaba en fiesta juntos. No. Y aún después de eso, aún después que se proclama la abolición de la esclavitud y los esclavos son libres, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgen unas leyes locales y estatales en el sur de los Estados Unidos que permitían la discriminación y la segregación basada en la raza del individuo. Estas leyes se llamaban las leyes Jim Crow.
Si esta imagen le incomoda, pues le pido excusas, pero es necesario que conozcamos la historia. Esas leyes hicieron posible que, a pesar de que la esclavitud ya era ilegal, toda persona no blanca en los Estados Unidos estuviera expuesta a ser víctima de la opresión y de la discriminación. No fue hasta que surgió el movimiento de los derechos civiles que estas leyes fueron completamente abrogadas. Estamos hablando del 1965. Yo estaba a punto de nacer, Normita tenía como 10 años. No. No nos llevamos ni un año. Pero quiero que sepas que el tiempo en nuestra historia como país en que era legal oprimir y discriminar es bien reciente. El proceso de tratar a las diferentes razas y etnias con igualdad, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ese proceso ha sido dolorosamente lento, porque contrario a lo que se enseña, el racismo no es algo aprendido. Yo creo en algo que se llama la doctrina del pecado. La inquietante realidad es que el racismo se encuentra en nuestros corazones por naturaleza. El racismo es una de las muchas maneras en que nosotros buscamos sentirnos superiores a otros. ¿Verdad que hacemos eso? Solamente el corazón que ha sido transformado por el poder de la muerte y la resurrección de Jesús, ese es el único corazón que tiene la esperanza de poder identificar, confesar y apartarse de este pecado. Aparte de eso, lo único que esta sociedad te ofrece es cancelación. Pero no hay restauración. En Cristo hay restauración. Sin embargo, este pecado que la Biblia le tiene un nombre, lo llama hacer acepción de personas. ¿Quiénes han oído de eso? No solo se puede usar en contra de personas de otra raza, sino que también se usa en contra de personas de otras clases socioeconómicas. El hermano menor de Jesús, Santiago, él habla sobre ese pecado de la siguiente manera en Santiago 2. Él dice, le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo pone. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? El trato preferencial pone la salvación de la gente entera de duda. ¡Wow! Yo he tratado personas preferencialmente. Y Santiago me pregunta, ¿cómo puedes afirmar que tienes fe en Jesús si favoreces más a algunas personas que otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Biblia. Este tipo de trato preferencial era un problema entre los creyentes de estos tiempos y también puede ser un problema hoy en día, inclusive a la hora de compartir nuestra fe. De manera que aún entre latinos, pues nos podemos sentir tentados a compartir nuestras vidas solo con las personas que tengan más en común con nosotros. Por eso que yo veo esto y yo me maravillo de la gracia del Señor. Y por eso también, si tú te pones a analizar las demográficas de una iglesia, y tú notas que una iglesia se vuelve, más que nada, una iglesia de gente joven. Más que nada,
una iglesia de una gente en generación, de una generación en particular. Más que nada una iglesia de profesionales, más que nada una iglesia de padres jóvenes, más que nada una iglesia de personas mayores, más que nada una iglesia de gente pudiente. De manera que pertenecer a esa iglesia básicamente le deja saber a la gente la clase a la cual yo pertenezco. Tú vas a tal iglesia, tú debes ser rico. Cuando vemos ese fenómeno, nos tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Ha sido producto de un proceso orgánico? ¿O es que la cultura y la predicación de la iglesia fomentan que se forme un clima de tratamiento preferencial, un clima de acepción de personas? ¿Puede ser eso? Hago esta pregunta porque, como nos leyó Kevin esta mañana, Apocalipsis 7 dice que Dios va a salvar una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La misma Biblia problematiza ese asunto. Pues yo creo que el pasaje de hoy nos enseña que el Evangelio, lo que la Biblia llama las buenas noticias, esto es un mensaje que se debe compartir con personas de todo tipo de origen, de todo tipo de educación, de todo tipo de raza, de todo tipo de cultura. Porque no importa de dónde vengas, no importa el color de tu piel, no importa cuánto dinero tengas, cuánto dinero hayas perdido, al pie de la cruz todos estamos a la misma altura. No importa quién tú seas. La palabra de Dios dice en Éxodo que Dios es glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas y la persona más poderosa en la tierra quedaría completamente achicharrada ante la gloria de Dios. No importa quién tú seas, la palabra de Dios en Romanos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, ni su predicador favorito. No importa quién seas, la palabra de Dios en Hebreos dice que Jesús puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Todos tenemos una condición pecaminosa en común y Cristo ofrece salvación a todo pueblo. Sea quien sea, vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho. El pasaje de esta mañana nos va a demostrar que nada está fuera del alcance de la gracia irresistible de Dios. Bueno, voy a comenzar la exposición ubicando lo que ocurre en el pasaje. Los eventos de este capítulo ocurren durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pues, Hechos 16, 11 al 12, nos deja saber que Lucas también era parte de esa expedición. Lucas habla en primera persona cuando dice en Hechos 16, 11. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Como pueden ver en pantalla, el marcador rojo les muestra dónde queda Filipos. Filipos queda en lo que hoy todavía se conoce como Macedonia, un país justo al norte de Grecia. Pues eso quiere decir que Pablo y su nuevo compañero de misiones, Silas, ese es otro chisme, Pablo y Silas cruzaron el mar Egeo desde Turquía, lo cual significa que cruzaron de Asia a Europa. Pues en esta nueva frontera ellos encuentran que el mensaje de salvación a través de Jesús se puede compartir con todo tipo de personas, incluyendo el opulento, el acomodado, los que pertenecen a la clase privilegiada. ¿Bien? Así que cuando llegan a esa nueva ciudad, Pablo y Silas primero buscaban una sinagoga para poder predicar allí. Siempre tuvieron esa prioridad. Querían alcanzar al judío primero. Pues el verso 13
nos dicen que terminaron encontrando un grupo de mujeres que se habían reunido, y entonces el 14 nos describe a la primera persona que se convierte al cristianismo en Europa. Al parecer, una inmigrante turca. Me di cuenta de eso, creo que fue antier. Me parece que Lidia no era griega, sino que era inmigrante turca en Grecia, porque dice, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, una de las 7 iglesias en Asia Menor, Turquía. Así que probablemente estamos hablando de una inmigrante turca que sin embargo también era vendedora de telas de púrpura. Las telas de púrpura eran solo para la realeza y para los que pudieran comprarlas. Lo cual probablemente quiere decir que Lidia era una mujer pudiente, una mujer de dinero, pero también dice que era una mujer que adoraba a Dios. Qué interesante. Que a pesar de ser gentil y de no haber pasado el proceso de conversión al judaísmo, parece que ella leía el Torah y creía en el Dios de los judíos. Pero todavía no se había enterado de que el Mesías prometido ya había llegado. Ese fue el mensaje que Pablo comparte con ella. El Señor dice, continúa el verso 14, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Nosotros compartimos y pedimos que el Señor abra el corazón. Su destreza de persuasión no salva a nadie. Nosotros tratamos lo mejor posible de ser persuasivos, pero rogamos al Señor que abra los corazones. Y mire, una de las maneras en que Dios salva a las almas es a través de la conversación personal. Este mensaje es primero para mí, que tengo la batería social bajita. Háblele a las personas. Háblele a la gente. El Señor lo usa. Qué privilegio tan grande que el Señor me use a mí para hablar a una persona y entonces que Él abre esos corazones. Qué privilegio tan grande es participar en eso. El verso 15 muestra que esa conversión fue verdadera porque tuvo fruto. Dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Qué interesante la categoría de Lidia. Dice que, una traducción dice que ella era una mujer que rendía culto al verdadero Dios. Sin embargo, ella todavía necesitaba oír y recibir el mensaje de salvación a través de Jesús. Eso es imprescindible. No nos podemos quedar sin esa parte. Es importante saber eso porque en las iglesias frecuentemente hay personas que están en los márgenes. Personas que algunos le ponen la etiqueta de que están buscando a Dios. Solo el Señor lo sabe. Personas que cantan, personas que oran, personas que contribuyen financieramente tanto o más que los mismos miembros de la iglesia. Pero son personas que todavía necesitan oír y recibir a Cristo como Salvador. ¿Conoces a alguien así? ¿Eres tú esa persona? Es importante saber la respuesta a esa pregunta porque no importa la aportación que tú estés haciendo a la iglesia, para ser salvo necesitas oír y recibir el Evangelio. La palabra de Dios establece que nuestra salvación no es determinada por nuestras obras ni por nuestro comportamiento externo, sino por lo que nosotros creemos en el fondo de nuestro corazón. Romanos 4 dice que al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Las obras sin fe nos salvan. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por lo que hacemos. Pues la persona de clase privilegiada,
La persona que está en posición para ayudar y contribuir a la iglesia significativamente necesita oír ese mensaje. Le hace falta oír eso. La gracia de Dios es suficiente para salvar a la persona de clase privilegiada y la gracia de Dios también es suficiente para salvar a la persona de la clase pobre. Voy a decir la palabra O, de la clase oprimida. ¿Sabe que opresión es una categoría bíblica? Los versos 16 y 17 nos dicen: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Tan interesante como lo dice el original griego, neuma píthona, espíritu de Pitón, la serpiente. Y es por eso que a las adivinas se les dice pitonizas. The more you know. Tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Dicho sea de paso, si usted alguna vez se mete con pitonizas o psíquicos, sepa que es una de dos cosas: o lo están estafando o usted está metiéndose con demonios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Qué situación tan trágica, ¿verdad? Esta situación no era buena. La pobre joven estaba siendo atormentada por un demonio, porque todavía yo no he conocido a nadie que disfrute de una posesión demoníaca. Estaba siendo atormentada por un demonio, pero como ese demonio la convertía en psíquica, pues en vez de recibir la ayuda que ella necesitaba, ella estaba siendo oprimida, ella estaba siendo explotada, estaba siendo prostituida espiritualmente por hombres perversos que le estaban sacando el jugo. Y mientras ella trajera ganancias, las autoridades se hacían de la vista larga. Pues de la misma manera que los demonios reconocían a Jesús durante su ministerio en la tierra, los demonios reconocieron a Pablo y Silas, pero eso no quería decir que estuvieran de su parte. Vamos al verso 18. Dice que la pobre muchacha esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. O sea, que Dios usa el hastío de Pablo. El Señor es bueno. El Señor nos usa a pesar de nosotros mismos. Dios usa el hastío de Pablo para traer libertad a esta pobre joven. Después de haber pasado tanto tiempo de opresión demoníaca y opresión social. Mire, el Salmo 103 nos dice que Dios es un libertador. Dice que Él hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Pues esa postura de nosotros querer ayudar al pobre y traer justicia al oprimido, eso nos va a garantizar la oposición de la gente que lo que quiere es favorecer a sus benefactores. Eso pasa hoy en día. Y pasaba entonces, versos 19 al 21. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, se les desvaneció la gallina de los huevos de oro. Cuando se dieron cuenta de eso, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. O sea que la liberación de esta joven resultó en que ellos fueran procesados ante las autoridades. ¿Se dan cuenta de lo trasbuluqueadas que estaban las prioridades para entonces? Esa palabra no hace sentido ni para el puertorriqueño, así que no me pregunten. Dice, verso 20, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos,
alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Cuando traten de convencerle a usted a través del fervor moral o el fervor patriótico, manténgase alerta porque lo pueden engañar. Usted puede terminar apoyando a la persona que no es. Esta ciudad se había hecho de la vista larga ante la injusticia que se estaba cometiendo en contra de esta joven. Pero ahora sí presta atención a las quejas patrióticas de los empresarios. Y no permitieron que los acusados dijeran nada en su favor. Versos 22 al 24, la multitud se levantó a una contra ellos. Dese cuenta cuando usted está participando con una turba y está... no nos damos cuenta de eso. La mentalidad de turba es muy peligrosa. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Hay un dicho en inglés que dice, no good deed goes unpunished. No hay buena obra que se quede sin castigo. Especialmente si esa buena obra estorba la gallina de los huevos de oro de alguien. Y no se confunda, yo estoy infinitamente agradecido por la libertad que el Señor me ha dado. Yo estoy infinitamente agradecido por el sistema económico bajo el cual está mi país, los Estados Unidos. Yo doy gracias por esta República Federal capitalista. No quiero estar en más ningún otro sitio. Amén. Amén. Pero el capitalismo no es Dios. Amén. Y el capitalismo no puede salvar. Amén. Y la raíz de todo es mal. Es el amor al dinero. Por eso, a pesar de las consecuencias que le traiga, mire, no ignore al oprimido, porque Dios no ignora al oprimido. ¿Sí? Pues una de las maneras en las cuales Dios salva es a través de traer libertad al oprimido, a la persona de clase pobre. Ahora bien, entre la clase privilegiada y la clase pobre, estamos la mayoría de nosotros. Encontramos a la clase trabajadora. Pues la razón por la cual Dios había permitido esta injusticia en contra de Pablo y Silas. ¿Usted ha pensado, esta gente está predicando el evangelio, está trayendo justicia al oprimido y el Señor permite que se los lleven presos? Fracasó. El Señor permite esto por una razón. Es porque Dios quería alcanzar una persona ordinaria, una persona de clase trabajadora, un carcelero. ¿Qué mejor manera de alcanzar un carcelero que enviar a Pablo y Silas a la cárcel? Vean cómo se desenvuelve la trama. Mire, verso 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Usted cree que ellos estaban cómodos? Ellos estaban todos encascarados en la espalda de todos los azotes que les habían dado y de todas las cicatrices viejas que tenían, que les reabrieron cuando los azotaron y después los pusieron. ¿Usted ha visto un cepo? ¿Usted sabe lo que es un cepo? Es un objeto de madera a través del cual ponen sus manos y sus pies. ¿Usted cree que eso es cómodo? En medio de la noche, en medio del frío, en medio del dolor, en medio de la molestia de las heridas que tienes, los acaban de torturar. Y los presos podían ver cómo estas dos personas, a quien el mundo se les estaba cayendo encima, tenían un gozo en sus corazones que iba más allá de sus circunstancias. Ellos podían ver eso. Y qué bueno, porque el mundo estaba a punto de caérseles encima literalmente. Dice verso 26, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Para estos tiempos un carcelero pues era un soldado romano retirado. Un soldado romano retirado que tenía su casa al lado de la cárcel y sabía que tan solo perder un prisionero le iba a costar la vida. Una ejecución pública y humillante. Así que él decide saltarse todo eso. Mejor va a ser que yo me encargue de esto aquí para que no tenga que pasar por esa humillación. Y mire, las personas ordinarias, las personas de clase trabajadora, podemos llegar a estar en esa posición. Puede que hayamos logrado algo de estabilidad económica, pero nosotros estamos solamente a una crisis de distancia de perderlo todo. ¿Es o no es? La mayoría de nosotros estamos solamente a una enfermedad crónica de perder todos nuestros ahorros. Si usted vino aquí para sentirse mejor, perdóneme. Pero esta crisis que pudiera haber terminado en un suicidio es evitada a través de la integridad de Pablo. Verso 28. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sé, yo no estaba en el lugar de ellos, pero puedo imaginarme ellos sintiéndose, valió la pena todo este sufrimiento para este momento aquí. Valió la pena. Puede que Dios haya puesto en tu camino una persona así. Una persona que probablemente no le interesa las cosas de Dios, pero entonces ha llegado una crisis a su vida que ha suavizado su corazón, como tienden a ser las crisis. Y esa persona ahora tiene preguntas. Esa persona, yo quiero que tú sepas que va a ser conmovida, no tanto por las palabras que le traigas, sino cuando esa persona vea que tu vida es diferente y vea que tú te conduces con integridad. Cuando ven que un cristiano es honrado y que no está haciendo pillería. Cuando ven que un cristiano es honrado y no está haciendo trampa con los impuestos. Cuando ve que un cristiano es honrado y preserva su integridad, aunque eso lo ponga en desventaja. Entonces tú presentas al Señor y esa presentación tiene peso. Verso 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Me permiten un breve editorial. Pablo y Silas le dijeron esto al carcelero. Esto no es una promesa a todo el mundo que si te conviertes toda tu familia se va a convertir. No le exija a Dios que cumpla promesas que Él no ha hecho. El Señor es tan bueno y tan generoso que le ofreció esto a este carcelero. ¿Me voy a quejar yo por eso? ¿Voy a llamar yo a Dios a cuenta? No. Ore por sus familiares. Amén. Presénteles el Evangelio y permitan que ellos vean que usted vive en integridad. Y confíe en el Señor. El Señor va a hacer bien. Al Señor no se le escapa ni una. Amén. Pues después de decir, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, todos tuvieron que oír el mensaje del Evangelio. No hay tal cosa como los nietos del Señor. Para un puertorriqueño es difícil decir esto. El carcelero.
El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. El hombre ordinario, el hombre que vive cheque a cheque, amén. El tipo de persona que si fracasa, su vida puede perder sentido. Ese tipo de persona también necesita salvación. Algo que es interesante en este pasaje es que si usted ve el principio del libro de Hechos, cuando la gente se convierte, el libro nos muestra conversiones por miles, en multitudes. Cuando llegamos a este pasaje nos da 3 historias individuales. O sea, Dios va a salvar un pueblo, pero también nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Y Él nos alcanza con su amor donde sea que nos encontremos. Si tú estás aquí y no has conocido al Señor, el Señor está listo para encontrarte exactamente donde estás ahora mismo. Dios salva a través de la conversación personal. Dios salva cuando se trae justicia al oprimido. Y Dios salva a través de nuestras vidas de integridad. Y a nosotros nos toca considerar pues cómo podemos hablar al corazón de la persona en particular de acuerdo a su situación. Así que quiero cerrar enseñándoles una oración mañanera, que es parte del judaísmo ortodoxo. Esta oración se llama el Shacharit. Y tiene que hacer el Shacharit. Bendito eres tú, Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste gentil. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste esclavo. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste mujer. ¿Cómo le cayó? Yo no se las leí para que se la aprenda. Así es como dice. Les enseño eso porque para que veamos dónde llega nuestra religión cuando empezamos a dejar colar la práctica del trato preferencial. Terminamos haciendo eso, terminamos haciendo esas afirmaciones. Esto nos muestra que podemos terminar muy lejos de la voluntad de Dios. Porque mire, en este pasaje Dios salvó precisamente a una mujer, a una esclava y a un gentil. Así que vamos a preguntarnos, ¿con qué tipo de persona yo puedo tener esa actitud? ¿Qué tipo de persona veo yo como fuera del alcance del Señor? Hay personas que yo trato con desprecio porque no gano nada de ellos. Eso se ve mucho en las iglesias. Se ve mucho en los pastores. Favorecen a uno, tratan a otros de distancia porque no sacan nada de ellos. El Señor me cuide y me libre de ser así. Me levanto yo por las mañanas y le digo al Señor, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Reino del universo, que no me hiciste demócrata. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste pobre. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste pentecostal o arminiano. Hacemos esa oración nosotros. En su comentario del libro de los Hechos, el pastor Tony Merida escribe lo siguiente. Dice, Jesús incorpora todo tipo de personas en su familia con la intención de que los individuos que Él salve entonces se sirvan el uno al otro como hermanos y hermanas en una misión común. Amén. El equipo de adoración puede pasar. Así que tengamos en mente, mientras cerramos nuestro tiempo, amada iglesia, que la diversidad dentro de la iglesia es idea de Dios. Amén. La diversidad dentro de la iglesia es idea de Dios.
No es inconveniencia para mí. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eh, si Dios te salvó a ti desde una posición similar, si el Señor te rescató cuando tú estabas en una posición desesperada, Él te llama esta mañana a que seas de igual bendición a todos los demás. A que tú medites de dónde el Señor te salvó, para que tú seas ese mismo tipo de bendición para los demás, sin importar el trasfondo de la persona, confiando en que Dios es quien salva y que el mismo Dios que salva es el Dios que transforma las vidas cuando sea necesario y donde sea necesario. A ti no te toca santificar a la gente, porque a los pies de la cruz todos estamos a la misma altura. Romanos 3. Todos hemos pecado. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, para que tu pecado fuera cubierto y fuera expiado. Jesús sufrió y Jesús murió. El único sufrimiento que pudo bastar para pagar por tu pecado pasado, presente y futuro. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Me encanta la manera explícita en que lo pone. ¿Necesitamos ser justificados delante de Dios? Absolutamente, somos pecadores. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y precisamente eso es lo que vamos a conmemorar ahora cuando participemos en la mesa del Señor.